Ofrenda, Señor, sea una ofrenda con gozo y que pues esas ofrendas sean de agrado para ti. Damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a leer la palabra, si me acompañan, estamos en el Evangelio de Marcos, el capítulo 3, y hoy vamos a leer del versículo 20 al versículo 35. Marcos capítulo 3, versículo 20 al 35. Marcos capítulo 3, versículo 20 al versículo 35. La palabra de Dios, la leemos juntos. Versículo 20. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Versículo 31. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. 35. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Bendita sea la palabra de nuestro Señor. Gracias, Cristo Jesús. Espíritu Santo, pedimos que tú traigas entendimiento, que alumbres nuestros pensamientos, que ablandes nuestros corazones y que aligeres nuestros pasos hacia Cristo Jesús. Amén. El título de este sermón: el pecado de muerte. El pecado de muerte. Pues muchos pueden preguntarse: ¿hay un pecado de muerte? Pero hay una pregunta más importante: ¿estás tú preparado para la muerte? ¿Qué pasa si hoy tú te mueres? Si en este día tú te mueres, ¿sabes a dónde tú vas a ir? ¿Sabes si hay algún pecado que Dios no ha perdonado? Porque o vas a estar en la gloria de Dios o en una condena eterna. Con frecuencia nosotros escuchamos preguntas incoherentes, preguntas absurdas. Y quería escuchar la respuesta a una de estas preguntas de un abogado. Quería saber qué es lo que piensa.
le pregunté a un abogado, ¿qué tú piensas de un colega, de otro abogado que se presenta representando a un cliente sin pruebas ni argumentos reales? Esta es la respuesta del abogado. Dice, un abogado penalista que presenta una acusación en base a suposiciones de sus patrocinados perdió toda credibilidad ante la sociedad y más que nada está atentando en contra de la honra de la persona. A levantar una acusación sin tener pruebas fehacientes, en otras palabras, fidedignas, ciertas, evidentes. Eso no es ético ni profesional, peor aún moral. La respuesta de un abogado, la respuesta común, en otras palabras, ese hombre es un embustero, un aprovechador, un insensato. Todo puede ser menos un abogado. Es la mayor vergüenza frente a un juez y de todos los presentes en un tribunal. Lo único que va a conseguir es ser condenado, castigado por sus propias palabras, por sus propias calumnias, por su insensatez. Nosotros no solo escuchamos preguntas incoherentes. Marcos nos relata la acusación más absurda, una acusación la más irracional que jamás alguien podría haber escuchado. Vamos a desarrollar este mensaje en dos partes. Primero, acusaciones sin fundamento. La primera parte, su efecto, la controversia, la división, la confrontación y el castigo. La segunda parte, vamos a ver las nuevas relaciones. Vamos a tocar el tema de la familia biológica y la familia en Cristo. Pues mientras desarrollamos este sermón, vamos a ver las enseñanzas y aplicaciones dentro del mismo sermón para nuestra vida en este momento y también las bendiciones de Dios. En toda su palabra están las bendiciones del Señor. Vamos a dar comienzo. Jesús, Marcos nos narra que Jesús, a donde iba, llegaba mucha gente. Ahora está en una casa, otra vez está un poco de gente afuera esperándolo. No le dan tiempo ni a comer en tranquilidad. Y esto nos lleva a nosotros a pensar, a opinar sobre este evento. ¿A quién le gusta que interrumpan su comida? Sé que a muchos no les agrada. Cuando usted se sienta y va a comer y alguien le golpee o le llame, a nadie. Pues el pensamiento que puede surgir es, qué pena con Jesús, que no pudo ni comer en tranquilidad. Otros podrían decir, cuánto amor en Jesús, que primero para Él estaba la gente en necesidad, sobre sus necesidades. La primera enseñanza, aquí la podemos ver clara, la obediencia de Jesús. Jesús conoce sus prioridades, Él sabe sobre su ministerio arduo, trabajo, su amor en acción, la compasión del Señor. ¿Cuál es la aplicación en esta enseñanza? Pues la aplicación es que no pases por alto toda oportunidad que Dios te da para escuchar su palabra. No la cambies por una simple comida ni por un gran banquete. Esa es la aplicación. El trabajo del ministerio siempre, desde un comienzo, ha demandado mucho sacrificio y perseverancia. Ha demandado mucho. ¿Por qué razón? Porque nosotros entendemos que Dios ya entregó todo por nosotros. No hay precio. No hay precio. ¿A qué vino Jesús? Lucas 4:16 nos relata. Sabemos que está sanando enfermos, sacando demonios, está por Galilea, está por Judea, no para, hasta altas horas de la noche está ministrando, temprano está enseñando en las sinagogas, está orando toda la noche. Su ministerio está muy activo. Y dice Lucas 4:16, ¿para qué vino Jesús? Dice, cuando llegó a Nazaret,
a la aldea donde creció. Fue como de costumbre a la sinagoga. ¿Y cuándo fue? Fue a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las Escrituras. Jesús se puso de pie. ¡Qué reverencia! Para leer las Escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde estaba escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. El Espíritu de Dios, dice, me ha ungido. ¿Para qué? Primero, para llevar buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Es la traducción viviente, nueva traducción viviente que voy a usar para este desarrollo. Estaba al frente de ellos. Les dijo, la escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. No entendían todavía lo que el Señor estaba hablando. Pero para Jesús era más importante, era más productivo el salir a ayudar a todos los que venían a Él. El ministerio de Jesús no estaba limitado, hermanos, a 5 días, 8 horas, media hora de almuerzo. El trabajo de nuestro Señor demandaba mucho esfuerzo, dedicación, la compasión. Otros disfrutaban de las cenas, de sus eventos. El Señor estaba trabajando. Otros estaban descansando, durmiendo. Jesús estaba orando. El Señor no se quejaba. ¿Qué hacía Él? Buscaba al Padre en oración para fortalecerse y continuar su labor. Él no huía de su labor, de su llamado. Buscaba al Padre, donde encontraba su fortaleza, su fuerza. Dice un autor: no pienses que porque has huido de la lucha, has escapado de las manos del enemigo. El adversario te sorprende con más placer cuando huyes que cuando lo resistes combatiendo. Y golpea con más audacia por la espalda que cuando ataca cara a cara. ¿A dónde huimos? ¿A dónde nos llevan nuestras quejas? ¿Al Padre? ¿Nos llevan a orar? ¿Nos llevan a ayunar? ¿Nos llevan a estudiar las Escrituras? Muchas veces nos llevan a las reuniones, en especial donde hay comida. Es donde todos queremos estar, disfrutando de los amigos, las buenas conversaciones. Nos deleitamos con todos los platos que preparan, disfrutamos de todo lo que nos ofrecen. Y ahí queremos estar, siempre. Nuestra carne se ensalza, se enaltece, porque nosotros la premiamos con todo lo que ella desea. Barbecues, ahí estamos. Fiestas, ahí estamos. Reunión familiar, ahí estamos. Los amigos, ahí estamos. La carne nunca va a estar satisfecha, escuche, porque estamos en esta carne. Nunca va a estar satisfecha, dice Proverbios 20:27. Así como la muerte y la destrucción nunca se sacian, el deseo del hombre nunca queda satisfecho. No nos dejemos engañar por nuestra propia carne. Te mereces dormir, has trabajado mucho, duerme. Está lloviendo, ¿cómo te vas a dañar tu cabello? Quédate en la casa, no llegues al culto. No nos dejemos engañar por nuestra propia carne. Tenemos a un Padre que está en los cielos.
que todo lo mira, que escucha, conoce nuestros deseos más íntimos. Él ve con claridad cuáles son nuestras motivaciones. Él sabe a quién verdaderamente amamos, a quién obedecemos. Podemos llegar a su presencia, a la iglesia, con lágrimas, quejas, con cánticos que exaltan su nombre, pero no podemos engañarle a Jesús. Nuestro corazón perverso está desnudo ante la presencia del Señor, ante su santidad. No hay disfraz. Los fariseos, estos escribas, intentaron cubrir su maldad. Sí, lo intentaron. Su arrogancia, todo su orgullo trataron de cubrirlo, pero no pudieron engañar a Jesús. Para los fariseos, para los escribas, los rituales eran mucho más importantes que la compasión, que la misericordia. Para muchos, hoy en día, las reuniones sociales son mucho más importantes que la casa de Dios, donde hay la comida que edifica el alma, el espíritu, la única que va a permanecer, la única que no se desvanece, porque todo lo que te ofrece, lo que hay en el mundo, todo se va a quedar en el mundo y se va a acabar. La gloria del hombre es como una flor que dura. El viento se la lleva y se acabó. Todo se va a quedar. Dice Charles Hodge, estar en Cristo es la fuente de la vida cristiana. Ser como Cristo es la suma de su excelencia. Estar con Cristo es la plenitud de su gozo. Estar con Cristo es la plenitud de su gozo. La hermana siempre está gozosa porque tiene a Cristo, pero está enferma. Pero tiene a Cristo, no hay trabajo, pero tiene a Cristo. Está gozosa en Cristo porque sabe que esto es terrenal, que esto se acaba y se queda. Porque sabe que es rica en Cristo Jesús, que sus riquezas, que sus inversiones están en el cielo, en el reino de Dios. Las de aquí, alguien más la va a disfrutar, alguien más se las va a llevar. No creas que te vas a llevar todo lo tuyo. No, aquí se va a quedar. Para Cristo Jesús era más importante el cumplimiento de su ministerio, su obediencia. ¿A quién? Al Padre, porque el Padre lo envió. Él lo dijo, el Padre y yo somos uno. ¿Y qué quiere nuestro Señor? Que nosotros seamos uno con Él, dice Juan 17:21. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros. Que ellos también estén en nosotros. En el versículo 21 se escucha que también han venido los familiares de Jesús. De esta forma lo traducen algunas versiones. Han venido a llevarle porque no está en sí. Hay un problema en Jesús. Y aquí hay un intervalo, una pausa, que el narrador va a retomar en el versículo 31. ¿Por qué lo hace? Pues la escritura no lo relata. Lo cierto es que Marcos introduce a otro grupo, el versículo 22, que también han llegado de Jerusalén. Eran los escribas, los maestros de la ley. Es aquí donde vamos a ver el primer punto, las acusaciones sin fundamento, su desenlace. Controversia, división, confrontación, castigo. De Jerusalén procedían los líderes de mayor prestigio y de mayor autoridad que los escribas locales. Venían del norte. Cuando un judío, dice la historia, cuando un judío devoto venía de Jerusalén, él descendía a otro lugar. Pero cuando subía, dicen, regresaba a la ciudad santa. El lugar en que Jesús fue rechazado, torturado, muerto. Hay muchas regiones, incluso pueblos, que mencionan el norte. Sabemos que el norte, los que son del norte, es gente rica, gente pudiente, en muchos lugares, muchas ciudades. O es del norte, gente con influencia, con poder. Los del sur, pues por lo general la gente pobre, en ciertas regiones. Y lo que hace mención es que venía de Jerusalén, que venían del norte, venían donde eran los escribas con mucha autoridad, con mucho prestigio. Pues, regresemos a la narración. En esta multitud están estos líderes, quienes acusan
Vienen del norte, acusan a Jesús. Una acusación muy fuerte. Dice el versículo 22, está poseído por Satanás, el príncipe de los demonios. De él recibe el poder para expulsar demonios. En el versículo 23, Jesús, antes de refutar esta acusación, los manda a llamar para presentarles su defensa en base a la verdad. La acusación no tiene fundamento, carece de pruebas. Un abogado sin pruebas está perdido al presentarse ante un juez. Solo quedará en vergüenza en medio de un tribunal y de todos los que estén presentes. Toda acusación sin prueba no tiene fundamento, no tiene validez, mucho menos penalidad o castigo. Jesús presenta su defensa no como un abogado que pasó 4 o 5 meses preparándose para poder refutar las acusaciones falsas. No hay necesidad, él no necesita un abogado. Él es el juez supremo de Ecuador, no, de Colombia, no, de El Salvador, no, de ningún lado. Él es el juez supremo del universo. Y no solamente Él es el juez, Él es el único inocente de todo lo que le acusan, de todos los que están ahí, de esa multitud. El único inocente. El único que estaba libre de todo pecado, de toda acusación y de toda condena. Aunque esto desconocen los denunciantes. La ignorancia de estas personas es tan grande que Jesús responde a esta acusación de una manera tan sencilla que hasta un niño podría entender. Y lo hace mediante ilustraciones que se relacionan con la vida de ellos. Escuche con mucha atención la pregunta retórica de Jesús en el versículo 23. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Pregunta. Ahora, va a presentar las ilustraciones, o como la Escritura las llama, parábolas. La primera, en el versículo 24. Un reino dividido por una guerra civil acabará destruido. Un reino dividido va a acabar destruido. La segunda, en el versículo 25. De la misma manera, una familia dividida por peleas se desintegrará. Si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo podrá mantenerse en pie? Nunca sobrevivirá. Si un padre pelea con la madre pelea con los hijos pelean con el padre y todos pelean entre sí, ¿van a terminar separados? Por supuesto que se van a separar. El hijo se va a ir, la hija se va, la madre se va, el padre se va. Van a terminar separados. Y en la tercera, el versículo 27 dice: permítanme darles otra ilustración. ¿Quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte como Satanás y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Estas ilustraciones de nuestro Señor responden a esta falsa acusación de los maestros de la ley y afirman que Él está en poder. Jesús está afirmando que Él está en poder, que su poder es superior, que Satanás está atado, que está vencido, que la opresión de las fuerzas del mal ya no tienen efectos porque Él está ahí, que el poder de los demonios no puede operar porque Jesús está presente, porque su autoridad, su poder provienen del Padre eterno, provienen del Padre de la gloria. Él trae de regreso a los que le pertenecen, a esas almas presas, afligidas, libres en Cristo por su poder. Satanás pues representa a este hombre fuerte, la casa, la esfera donde opera el pecado, el mundo. Satanás, el Dios de este siglo, de este mundo, dice 2 de Colosenses 4:4. Los bienes a los que se refiere, aquellos sobre los cuales él ejerce su poder, los bienes de Satanás.
a los que tiene atados, encarcelados, a los que estaban endemoniados bajo el poder satánico. Y esta es la razón por la cual aparece el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Lo dice primera de Juan. Jesús le quita el disfraz. Ante su luz se dispersan toda tiniebla. Las acusaciones de estos líderes religiosos, estos hombres de autoridad, no tienen validez. Las palabras de ellos van en contra de la razón. Acusaciones, lo único que van a hacer es traer como resultado su propia condenación. En los versículos paralelos del Evangelio de Lucas y de Mateo lo confirman. En Mateo 12:27 dice, pero en el 22 hace referencia a que Jesús estaba sanando a alguien que tenía un espíritu, estaba mudo, y cuando lo sanó pudo alabar. Y después de esto viene la crítica de estos escribas, dice en el versículo 27. Entonces, dice Jesús, entonces si mi poder proviene de Satanás, ¿qué me dicen de sus propios exorcistas? En otras palabras, de sus discípulos, quienes también expulsan demonios. Así que ellos condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Okay. ¿Cómo ellos saben que ha llegado el reino de Dios? ¿Cómo saben que está entre ellos? Versículo 29. Pues, ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte como Satanás y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Hermanos, estos maestros tienen una confusión en su mente, están aturdidos. Lo único que ellos quieren es acusar a Jesús. No se dan cuenta ellos que estaban, con sus palabras, se estaban condenando. Y ahí viene su castigo, versículo 28. Les digo la verdad, cualquier pecado y blasfemia puede ser perdonados. Aquí podemos ver la misericordia de Dios. Cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados. Si nosotros confesamos nuestros pecados, dice que Él perdonará todos los pecados y nos limpiará de toda nuestra maldad. Una promesa de nuestro Señor, todos nuestros pecados. Pero en el 29 dice, pero todo el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. Este es un pecado que acarrea consecuencias eternas. Les dijo esto porque ellos decían, está poseído por un espíritu maligno. Finalmente acabamos de escuchar el veredicto. Las falsas acusaciones sin fundamento, sin pruebas reales, tienen su castigo. Todo el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. ¿Blasfemia? ¿De qué habla blasfemia? Pues las Escrituras muestran también como la calumnia, la injuria, un acto ofensivo a la majestad divina. En el Nuevo Testamento la presenta como la usurpación por el hombre de los atributos divinos, quienes se ponen en lugar del Señor. Blasfemias. También es considerada como la injuria a Cristo. Pues esta blasfemia en contra del Espíritu Santo, ¿qué fue? Fue atribuir esta acción de poder de nuestro Señor al poder satánico. Frente a la evidencia innegable del poder divino, este pecado contra el Espíritu Santo es imperdonable, no porque sea más grave que los demás, sino porque rechaza el perdón, deja fuera la ley y la conversión. Marcos nos lo identifica, esta blasfemia contra el Espíritu Santo, como el rechazo al poder de Jesús, al poder de Jesús que proviene de Dios Padre. Al rechazar este poder, por ende se rechaza la veracidad del reino de Dios proclamado por Jesús.
¿Puede entender usted que no se trata de un simple pecado? El efecto de esta blasfemia, de esta calumnia, tiene consecuencias eternas, pecados de muerte. Despreciar a Jesús, despreciar su ministerio, es negar su realidad como el Mesías, como el enviado de Dios. Y esta es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. No reconocer quién es Jesús, ni reconocer la procedencia de su poder. Cuando alguien dice, mal seas tú mi bien, ha vuelto su rostro hacia las tinieblas y la espalda a la luz. Desprecia el poder de Dios, la divinidad de Dios. La desprecia. Se deleita en el pecado. Mal sé tú mi bien. Cuando un hombre se ha endurecido y ha decidido alejarse del Espíritu Santo, de ignorar sus advertencias, se coloca en el camino que lleva a la perdición. Se aparta del Espíritu de Dios, se coloca en ese camino que le lleva a la perdición y ha cometido el pecado de muerte. No reconoce el poder de Jesús, no acepta su divinidad, desprecia todas sus advertencias. No podemos olvidar que la función del Espíritu Santo en particular es ser testigo de Cristo, de la realidad de la salvación, de la veracidad de las Escrituras. La obra del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo en los creyentes, en cada uno de nosotros, con relación a la palabra, es una obra de convicción. No es la comunicación de algo nuevo. El Espíritu de Dios, ¿qué hace? ¿Qué hace con nosotros? Él nos persuade a qué? Para que la palabra, nos persuade hacia la palabra y reconocer que es verdadera, reconocer que es autoritativa y merecedora de obediencia. Eso hace el Espíritu de Dios. Él no es quien trae transferencia de información adicional a la palabra, nueva revelación. El Espíritu de Dios me acaba de hablar, hermanos. El Espíritu Santo no se trata de eso. Se trata de persuadirnos en su palabra, en las Escrituras, reconocer su autoridad. No solamente reconocer, si la reconoces, vas a obedecer y te vas a deleitar en ellas. En los siguientes versículos, Marcos retoma la narración del versículo 21, regresa nuevamente, presenta a los familiares, toma una pausa, presenta a un nuevo grupo de escribas y ahora retoma la narración con la familia. Es el segundo punto, relaciones entre familias biológicas y familias espirituales. Dice en el versículo 31 a 35, luego la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo, se quedaron afuera y le mandaron a decir que saliera para hablar con ellos. Había una multitud sentada alrededor de Jesús, dice, había una multitud sentada alrededor de Jesús y alguien dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te llaman. ¿Qué vemos aquí? Interrumpen a Jesús porque no entienden. Dice, relata Juan, que ni sus hermanos creían en él. Está orando, lo interrumpen. Está predicando, lo interrumpen. Ahora está en un grupo, nuevamente lo interrumpe. ¿Quién? Sus hermanos. Es bueno aclarar, no hay una intención mala en su familia. Obviamente su familia lo amaban, su madre, sus hermanos, pero ellos están interrumpiendo lo que Jesús está haciendo. No pueden entender lo que el Señor está haciendo. Y muchas veces en el ministerio tú vas a ser interrumpido por tu propia familia, por tus hermanos, por tus hijos, por tus padres. Van a interrumpirte y te van a sacar. Ven, necesitas unas vacaciones, vamos. Te has vuelto un fanático, necesitas un descanso, ven, necesitas descanso. Van a interrumpir la obra que el Señor comenzó en ti. Tenemos que estar atentos.
¿Cómo responde Jesús ante esta petición? El versículo 33. Jesús respondió: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Entonces miró a los que estaban a su alrededor y dijo: miren, estos son mi madre y mis hermanos. Todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Muchos estaban alrededor del Señor, pero no todos los que estaban a su alrededor o cerca de Él eran de los suyos. Y por esta razón Jesús deja muy en claro quiénes son su familia. Todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Pues sus familiares habían llegado para ayudarlo. En otras palabras, comentaban que estaba loco, ¿no? Y como buenos parientes quieren llevarlo. Está sanando enfermos. Y de cuando acá, su hermano, el carpintero, hijo de María, la forma como lo relata Marcos más adelante en el capítulo 6, hermano de Jacobo, de José, echa fuera demonios. Algo pasó. Hay mucha crítica, hay mucha habladuría sobre lo que Jesús está haciendo. Y en esta enseñanza podemos ver cuál es, pues, la enseñanza del Señor. Que Jesús pone los intereses de su Padre, porque ¿quién le envió? El Padre. ¿Quién le ungió? El Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para sanar a los enfermos, para dar vista a los ciegos, para liberar a los cautivos. Los intereses de su Padre, Él pone por encima de los lazos familiares. ¿Usted escuchó? Los intereses del Padre de Gloria están sobre los intereses, sobre los lazos familiares. ¿Quiénes están? Tu mamá está afuera. Jesús está. José, tu hermano. Tu hermana está. ¿Quiénes están? Miren aquí. Estos son mis hermanos. Esta es mi hermana. Esta es mi madre. Los que están aquí, los que están haciendo la voluntad de Dios, son los hermanos. ¿Cuál es la aplicación? Si por causa del Evangelio te abandonan tu familia, continúa tu labor, porque Dios te ha adoptado, y lo que tu familia biológica no te puede dar, Cristo ya te lo dio, la salvación eterna. Y si sigues débil, repite las palabras de David, haz las tuyas esas promesas en la Escritura. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Salmo 27, Dios. No existe mayor bendición que estar en las manos de Dios. No dudes porque estás solo y todos te han abandonado. Ahora te llaman fanático, te llaman fariseo, te llaman desquiciado, loco. No estás en sí. Tenemos que ayudarte. Mateo 10:25 dice: si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Si a Jesús le dijeron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? No te sorprendas en la forma que te van a llevar. ¿Quién te defiende? Ten la seguridad, la certeza de quién te defiende, quién es más poderoso, más fuerte que Satanás. Es Jesús. Él es tu victoria. Él es quien pelea las batallas de cada uno de nosotros. Dice Bernardo de Claraval: puedes luchar de forma segura cuando estás convencido de la victoria. Puedes luchar de forma segura cuando estás convencido de la victoria. De hecho, es la guerra con y para Cristo. Porque aunque herido, postrado, pisoteado, inmolado, si es posible 1,000 veces, incluso con solo no huir, no hay por qué perder la victoria. Huir es lo único que te puede arrebatar la victoria. Por lo tanto, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que podamos
reconocer su poder, que podamos escuchar al Espíritu de Dios, dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, ser obedientes, gozarnos en nuestra convicción de nuestra salvación, y que por eso podamos venir a glorificar su nombre, a exaltar, a darle gracias por lo que Él ha hecho. La voluntad de Dios nos relata Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:15. Asegúrense de que ninguno pague mal por mal. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Te hicieron el mal? Dale más fuerte. No pagues mal por mal. Más bien siempre traten de hacer el bien entre ustedes. Pablo está hablando a la iglesia, a los creyentes, a un grupo de cristianos. Ayúdense, hagan el bien entre ustedes. Ayúdense entre ustedes. Luego a los de afuera y a todos los demás. 16. Estén siempre alegres. Alegres, hermano, gócese. Gócese en el Señor, porque es la voluntad de Dios que esté alegre. Nunca deje de orar. Los domingos a las 10 de la mañana estamos orando en la iglesia Calvary Church. Para ustedes quedan invitados. Dice el Señor, nunca dejen de orar. Nunca es nunca. 18. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. No apaguen al Espíritu Santo. No apaguen al Espíritu Santo. No se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice. Retengan lo que es bueno. Aléjense de toda clase de mal. Romanos 12:22. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Mi hermano, está en el mundo, va a imitar lo que el mundo hace. Hermano, usted está la mayor parte de su tiempo en reuniones mundanas, va a terminar como el mundo. Por supuesto, no imites las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y perfecta, la voluntad de Dios. Antes de cerrar, les voy a leer una cita de Atanasio de Alejandría. Cuando un rey ha entrado en una ciudad y ha tomado posesión de una casa y ha establecido allí su residencia, tal ciudad se hace digna de un alto honor, y ningún enemigo podrá entrar ni tomar posesión, porque quien cuida con todo derecho es el rey. Asimismo es con el Rey Supremo, porque ahora que Él ha venido a nuestro medio y ha establecido su morada en nosotros, a partir de ese momento, toda la conspiración del enemigo en contra de la humanidad es visible, y la corrupción de la muerte que antes prevalecía contra ellos está eliminada. Y concluye: Cristo sufrió para liberar del sufrimiento a aquellos que sufren en Él. Descendió para poder levantarnos. Se hizo débil por nosotros, para que podamos resucitar con poder. Descendió a la muerte para concedernos la inmortalidad y dar vida a los muertos. Por último, se hizo hombre para que nosotros, los que morimos como los hombres, podamos vivir de nuevo, y que la muerte no reine más sobre nosotros. Porque la palabra apostólica proclama: la muerte no tendrá dominio sobre nosotros. Fin de la cita. Jesús dio libertad. En ese momento se desvaneció el poder diabólico y satánico.
porque Él es más fuerte, mucho más fuerte. Y si nosotros tenemos la convicción de que Cristo es fuerte, hermanos, no hay por qué temer. Estamos en sus manos. En Él nosotros tenemos esa victoria. Con gozo debemos establecer nuestras prioridades, sus enseñanzas. ¿Cuál es lo más importante en nuestras vidas? ¿Hemos pecado contra Él? Sí, pero Él es fiel para perdonar todos nuestros pecados. Y si estamos aquí es porque creemos en su poder. Él nos limpia toda nuestra maldad. Estamos aquí porque queremos aprender a exaltarle a Él, para no fallar y para no un día encaminarnos hacia la muerte eterna. Bendito sea el Espíritu de Dios, quien nos enseña, y que Él continúe guiándonos, porque Él ha venido para enseñarnos. El Espíritu de Dios es nuestro Maestro. El Espíritu Santo es el autor de la Escritura. Es quien reveló a cada hombre a escribir cada palabra, su inspiración. Es Él que el día de hoy nos revela y trae luz a cada palabra escrita. Es Él, es el Espíritu Santo. Y nuestros cuerpos son su templo. Honrémoslos con nuestros cuerpos para que Él pueda morar aquí, para que podamos reflejar santidad, para que podamos ser como Él. Necesitamos alinearnos a esa palabra. Necesitamos darle la reverencia que Él se merece. Porque si no está Él, no hay palabra. Si no está Él, no hay revelación, no hay conocimiento. Esa es la labor. Y que hoy sea la oportunidad para aquellos que ignoran de su poder, que no conocen, que puedan hoy darle gloria al Señor, que puedan venir a los pies de esa cruz y poder reconocer que sus pecados solamente han ofendido el nombre de Dios, que su maldad ha ofendido su nombre, pero que Él es bueno, Él es misericordioso y está dispuesto a perdonar hoy. Para aquellos que se arrepienten, Él está dispuesto. Para aquellos que desean ser transformados por ese poder del Espíritu Santo, Él está dispuesto. Él ya liberó, Él ya venció la muerte. Todos un día vamos a partir, pero que estemos preparados para ese momento. Si es hoy, estamos preparados, podamos reconocer el Espíritu Santo y tener el gozo que el sufrimiento se va a acabar, que la maldad se va a acabar, que vas a estar en su presencia, un gozo eterno en el Señor. Que no tengas temor a la muerte, a la enfermedad. Él ya venció. Busca del Señor, arrepiéntete, que Él es grande en misericordia para perdonar. Vamos a darle gracias en oración. Señor bendito, Espíritu Santo, Tú eres nuestro Maestro. Tú eres el que trae luz a la palabra. Tú, Señor, iluminas nuestro entendimiento y nos ayudas a reconocer de dónde proviene el poder de Cristo Jesús. Tú nos ayudas, Señor, a reconocer que somos salvos solamente por su poder, el poder que recibió del Padre para nosotros, el poder que le permitió llegar hasta esa cruz y entregar su vida y aguantar con todo, Señor, Padre Altísimo, con todos sus azotes. Pero nosotros, Señor, te azotamos con nuestro pecado y nuestra maldad. Muchas veces quieren volverle a clavar a Cristo Jesús en esa cruz con el pecado, con la injuria, con la blasfemia. Espíritu de Dios, gracias porque nos recuerdas, porque nos enseñas y nos consuelas y nos das una esperanza más. Gracias, Espíritu de Dios, por mostrarnos el ejemplo, cómo vivió nuestro Señor. Gracias por ayudarnos, Señor, y que nos encamines a seguir sus pasos.
que es difícil, sí, pero lo peor es huir y no dar la batalla. Eso es más difícil, porque podemos encaminarnos de ese camino de muerte, de una muerte eterna en condenación. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Tú eres el único quien se merece la gloria. Espíritu de Dios, que nosotros continuemos exaltándote. Espíritu Santo, que nosotros continuemos adorándote. Espíritu de Dios, perdona nuestra ofensa. Espíritu Santo, perdónanos. Cristo Jesús, te amamos por tu bendita obra. Padre eterno, Padre de gloria, gracias por ese plan perfecto para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en tu nombre. Hermanos, el versículo de despedida, Judas 24. Al único Dios nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Hermano, 2 minutitos, breves anuncios.